Bienvenidos a un episodio más de Inmuebles sin Filtros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien, mi Jaime, aquí emocionados con el episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algo muy ligado a los inmuebles, que son las hipotecas. Sí, así es, el mundo hipotecario en donde tenemos que convivir, o bueno, convivimos mucho con él como en las transacciones, pero hay tantas cosas que suceden a través del mundo hipotecario que hay veces que no nos damos cuenta, o bueno, vas aprendiendo en el camino todos los productos que pueden haber, las implicaciones, mucha gente que cree que no puede acceder. ¿Qué es acceder? O sea, creo que en las hipotecas, en el tema inmobiliario, es lo que mueve mucho parte de... Sí, de hecho tenemos, ¿no?, un invitado muy especial, que es José Manuel García Rentería. Muchas gracias por estar aquí, José Manuel. Gracias, Jaime. Tanto Jaime como yo trabajamos mucho con él y ha sido siempre un gran asesor y nos ayuda a llevar a buen puerto las operaciones hipotecarias inmobiliarias, y pues creemos que vamos a tener un episodio muy interesante aquí platicando de varios temas. No sé si por lo pronto nos pudieras dar así como un poquito de contexto de tu background, y del contexto general hipotecario de León. Muchas gracias Juan Pablo, gracias Jaime por la invitación, y yo pues estoy encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Pues bueno, empezando rápidamente, digo, yo soy más grande que ustedes, para empezar de edad, pero no mucho. Soy economista, egresado de la Universidad de Guanajuato, y tengo una maestría en Economía y Finanzas en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Y en el mundo hipotecario tengo ya 13 años de estar desarrollando este negocio, esta profesión, al frente de la oficina de SOC, que se llama SOC Bajío Diamante, una oficina que somos una oficina pequeña, esencialmente mi esposa y yo y un asesor más. Y pues bueno, es un mundo interesante, como ustedes acaban de señalarlo, es súper necesario, intrínsecamente vinculado al tema inmobiliario. Y León, pues León es un mercado interesante, boyante, en expansión, que viene creciendo, que ha seguido creciendo y que no deja de crecer. Digo, esa es una de las buenas razones por las cuales yo estoy aquí en este momento, en esta ciudad, viviendo aquí, porque hace 13 años nos dimos cuenta que el mercado más interesante en materia inmobiliaria del estado y de buena parte del centro del país era León, y fue donde decidimos impulsar que la oficina creciera aquí en esta ciudad. Entonces, ¿y siempre fuiste, o sea, cuando tú entraste a este tema de brokeraje hipotecario, ajá, cómo, o sea, entras directo con la... SOC es una franquicia. SOC es una franquicia, ¿no? así es. ¿Entras tú directo con franquicia o entras, o sea, cómo es que te haces broker hipotecario tú en tu experiencia? Pues, ¿cómo lo viviste? Breve y rápidamente la respuesta. Inicia con mi propia historia personal. Recién casado, necesitamos comprar una casa, mi esposa y yo, y pues bueno, hacer lo que hace la mayoría de la gente, de banco en banco preguntando cuáles son las opciones, en los horarios del banco, pidiendo permiso en el trabajo para salirte y buscar cómo llegar a la sucursal. Y justamente en ese instante, pues yo, después de concluir nuestro proceso hipotecario, que fue en aquel momento con cierto banco, yo le digo a mi esposa, esta es una oportunidad de negocio, hay una necesidad de que los consumidores, los clientes potenciales, tengan una asesoría personalizada, detallada y fina de lo que implica esto. Por una simple razón muy poderosa. Una, la información está dispersa, y estamos hablando de eso del 2006, todavía no había la información que hay en internet disponible para ver, comparar, entender. Había que ir de puerta en puerta preguntando en los bancos, y hay esa necesidad y la gente necesita esa asesoría por una simple razón. Es la compra más importante de tu vida. O sea, nunca, la mayoría de las personas nunca van a comprar algo más costoso que una casa. Y si vuelven a comprar otra casa, es más costosa que la casa anterior. Así casi es. Por regla general. Entonces, esa simple necesidad obliga a que estés bien entendido, bien asesorado, y que estés bien orientado en esa decisión de compra. No solamente del bien en particular, sino del medio para ello, que es la hipoteca en la mayoría de las ocasiones. Y esa idea no solamente se aplicaba a esto, ¿no? Es aplicable a otros bienes de consumo, como un crédito automotriz, como cualquier tipo de financiamiento. Hay que entenderlo bien. Y detectamos esa necesidad. Quisimos buscar la forma, o quise buscar la forma de emprender esta idea, y después de tratarlo de hacer por mí mismo, de no lograr lo que estábamos buscando, en algún momento me doy cuenta que existe SOC y que está iniciando en México. Tenía 5 años de haber iniciado operaciones en México, este modelo de negocio con el nombre de SOC. Es una empresa mexicana, pero un modelo importado de Estados Unidos y de Canadá, de cómo funciona ya el tema del brokeraje. Y decido contactarlos, me doy cuenta que trabajan a través de franquicias.
Entonces, en ese momento decido, pues no, dejo de buscar cómo hacerlo por mí mismo, compro la franquicia y me pongo a operar. Entonces, se fue a aprender el know-how. Esto estamos hablando del 2010, diciembre de 2010, cuando compro la franquicia y empezamos a operar por ahí como de marzo, abril del 2011. Ese modelo de negocios de una asesoría integral de brokeraje hipotecario, de te abro un abanico de oportunidades con todos los bancos y con todas las SOFOMs en un solo acto, ¿ya existía o era algo novedoso en su momento? En ese momento, en ese año, en el 2006, era una industria que en México tenía 5 años de existir. Estaba en pañales, podemos decir, estaba empezando la industria. La gran mayoría de los consumidores de hipotecas no lo conocían. La gran mayoría de ustedes, corredores inmobiliarios, no nos conocían. Fue algo novedoso en México. Insisto, no es algo novedoso en el mundo. Existía ya en otros países con mucho éxito. Y a raíz de eso, pues a alguien se le ocurre traer esa idea de negocio a México. Con dos marcas fueron las primeras que iniciaron operaciones en México. Una es OC, otra es otra Creditaria, marca. ¿no? Exactamente. Entonces, y a raíz de ahí la banca empieza a detectar la oportunidad de que efectivamente es un medio muy conveniente de colocación de hipotecas. ¿Por qué? O de crédito hipotecario en general. Porque también para la banca tiene un costo preferencial el hacer eso. Es decir, no es lo mismo colocar una hipoteca a través de un broker, el costo que le implica al banco, que colocarla a través de una sucursal. Y la ventaja para el cliente es que en un solo lugar, insisto, están todas las opciones. Yo voy a poderte ayudar a entender, o cualquier broker, exactamente cuál es tu perfil como cliente, en qué banco vas a ser un candidato ideal y en qué banco no. ¿De acuerdo a qué? Pues a un montón de variables y de circunstancias. Que ahí hay mucha gente variables. que... Ahí es importante notar que yo me he fijado que mucha gente no sabe que esta asesoría que ustedes hacen no tiene un costo. Así es, no tiene costo. O sea, creo que eso es algo que me ha tocado como percibir un poco de que... Es que mandas, oye, te recomiendo que Sí, cheques acá y como es de, que ay, como ¿cuánto que- manda a cobrar? Ajá. Entonces, Sí. es como, digo, para entenderlo, es como si tú fueras una extensión, Sí. ¿no? O sea, que sales del banco a ofrecer Así es. un servicio donde al usuario no le tiene un costo. O sea, y es una gran asesoría, Así creo es. yo, donde tú perfilas, o sea, no es nada más mandar una corrida y ya, ¿no? O sea, si nos puedes a lo mejor introducir cuando alguien quiere, ¿no? O sea, es decir, yo traigo la idea de comprar y ahí vamos a ir variando. En el tema de hipotecas ahorita nos podemos concentrar como en un tema de casa, ¿no? Residencial, departamento. Que es el 80% Así de las es, ¿no? hipotecas. O sea, ¿cómo es que es este primer acercamiento? ¿Cómo es que sucede? O alguien puede perfilarse para un crédito, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Ok, digo, efectivamente, como ustedes decían, la mayoría de la gente o de los clientes no saben de inicio que no tiene costo para ellos, no saben que es un ganar-ganar, porque es una ganar-ganar para todos, es ganar para ellos como clientes, de tener una asesoría fina y de encontrar el producto adecuado para ellos, es ganar para el asesor inmobiliario porque es acelerar las cosas, dejar de perder tiempo, que el cliente ande por su propia cuenta buscando la asesoría, y es ganar para uno como negocio porque yo voy a ganar por haber originado esa hipoteca. Y si no se origina la hipoteca y si no se firma, yo no gano nada, pero no Así le es. cobramos nada al cliente de todos modos, ni al asesor inmobiliario. Ok, ahora pasando al otro tema, ¿qué es lo ideal? Básicamente podemos resumirlo como en 5 puntos esenciales a revisar en un primer acercamiento, en un primer perfilamiento del cliente. Obviamente la primera y la más importante es cuáles son tus ingresos y de dónde provienen esos ingresos, cómo compruebas ingresos y si estos están documentados, permítame decirlo, fiscalmente, es decir, si tus ingresos son fiscales o no fiscales, si se declaran o no se declaran impuestos de ellos. Eso ¿De ahí es, te refieres a alguien que tenga una nómina o alguien que sea una persona física con actividad empresarial? así es, o alguien que tenga un negocio Informal en el que recibe efectivo en el que la recibe calle. flujos muy grandes. Una taquería en la una calle. taquería, alguien que tenga una panadería, por ejemplo. Tengo un caso muy curioso de un cliente que tiene panaderías. Y efectivamente, ese saber a qué te dedicas, de dónde provienen tus ingresos y si estos son, insisto, vamos a llamarle fiscalizables o no, es decir, que están documentados en cuentas bancarias o no. Esa es la primera característica. La segunda es entender cuál es tu situación y calidad crediticia en este momento. Es decir, si has tenido historial de crédito o no lo has tenido, cuál ha sido el comportamiento de tus créditos en el pasado, de qué tamaño han sido tus créditos. Porque a lo mejor hoy tus flujos te dan capacidad para un crédito de 10 millones de pesos, porque sí tienes el ingreso para ello, pero tu experiencia crediticia, lo más que has tenido es una tarjeta con un límite de 50 mil pesos en una tienda departamental. Entonces, por más que tu flujo sea muy bueno, el banco no te va a comprar ese riesgo porque no te conoce como buen pagador. Y también el banco le importa que haya movimiento de esa Así lana, es. ¿no? Que no la tengas estática ahí, en ese sentido. O sea, Exactamente.
El tercer punto es obviamente el tema de tu edad, tu perfil como cliente en general. Es decir, si tienes, estás casado, no porque yo esté a favor de ellos, pero digamos, son variables que influyen en la decisión de un banco. Si eres casado, si eres soltero, si tienes hijos, si no tienes hijos, los años que tienes trabajando. Todo es un conjunto de variables. El grado educativo que tienes, entre más educación casi siempre es mejor perfilamiento para el cliente. Son un conjunto de variables que es lo que hacen saber si el cliente es viable o no es viable para un banco o para otro. Porque si bien el banco no lo va a decir abiertamente porque no es una política explícita, sí es muy claro que tienen ciertos perfiles definidos o predefinidos en cada banco. A un banco le gustan más cierto tipo de clientes que a otro. Hace poquito, nomás para hacer una pausa, y hace poquito estaba viendo que una aplicación de tarjetas en teléfono, una aplicación de estas nuevas que están saliendo. Tipo Nu o algo así. Ándale, sí. Te hacían ciertas preguntas y la inteligencia artificial se fijaba en cómo contestabas esas preguntas. Así es. O sea, cómo las contestabas, la ortografía que tenías y todo. Y en base a esas preguntas... Hacían un perfil financiero. Hacían un perfil, güey. Sí. O sea, en cómo lo contestabas, cuánto tiempo tardabas en contestarlo. Y todas estas variables que mencionas, pues a lo mejor alguien ni tiene ni idea, güey. Sí, ¿no? claro. No, debe de ser un entorno súper complejo la medición de riesgos de una unidad hipotecaria de cualquier banco. Así es. Todo lo que miden. Todo lo que miden, evalúan y lo que se fijan es todo tiene relevancia. La antigüedad del empleo. La otra cosa muy importante, el otro aspecto muy importante es también tus ingresos pueden ser muy buenos, tus deudas pueden ser bajas, nulas o con un muy buen historial crediticio, pero si tu actividad económica está dentro del catálogo de las actividades económicas de perfilamiento de riesgo para el banco, pues no que no se puede el crédito, pero las condiciones que te van a ofertar. ¿Qué tipo de actividades? Ahí tenemos una mala noticia tú y yo. Los asesores inmobiliarios somos perfiles de riesgo para los bancos, Sí. ¿no? Hay un cierto conjunto de actividades. También la construcción, ¿no? Bueno, pero en general es el tema de los comisionistas, ¿no? Por la baja estabilidad. Okay. Fíjate que no, comisionista en general, si vendes, déjame decir, por ejemplo, eres comisionista, trabajas para una empresa de acero, que vendes así, trabajas para una empresa que vende perfiles de acero, tienes un sueldo base bajo, pero una comisión muy alta, eres un excelente candidato como cliente. Mientras sea factura, mientras sea sean fiscal. demostrables, así es. O sea, como un tema de persona física con actividad empresarial o algo así, ¿o qué? Más que eso, más que como el régimen fiscal, la actividad como tal a la que te dedicas, más o menos, por ejemplo, ¿cuáles son los perfiles que el banco no le gustan tanto? Uno, por ejemplo, la agricultura. Todo lo que tenga que ver con actividades agropecuarias se ve con mucho más detalle y con más rigor, precisamente por un tema de ciclicidad de las... Puede haber un año agrícola muy bueno, uno muy malo, y eso entorpece severamente. Y no depende de echarle ganas o no, cabrón. No, o sea, es una variable totalmente... el clima, ¿quién lo controla, no? Otras actividades, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con comercio de joyas, valores, todo eso, son actividades de alto riesgo o que el banco ve con mucho más detenimiento. ¿Qué otro tipo de actividades? La construcción. También, sin duda alguna, la construcción siempre es también una actividad que ven con más riesgo. Una pregunta en ese sentido. ¿Qué onda con el PEP? O sea, de la persona políticamente expuesta. Ok. ¿Por qué? Sí se llama PEP, ¿no? Sí, sí. Yo me he fijado mucho en las solicitudes que te dicen, bueno, que si tú eres una persona políticamente expuesta o si eres familiar de una persona políticamente expuesta, ¿esto también implica como una especie de riesgo o de vulnerabilidad o en qué sentido? Más que podemos llamarlo sí riesgo, vulnerabilidad, pero más bien un tema más relacionado con el tema de prevención de lavado de dinero, ese tipo de cosas, en el sentido de que cuando se declara a una persona que está políticamente expuesta, dependiendo del... Eso quiere decir que es un cargo elegida por cargo público. Por elección popular. Exacto, okay. son esos. No es de, o sea, si tú eres un secretario de gobernación. Ese no pasa nada. Pero es más bien por el tema de las declaraciones patrimoniales y 3 de 3 pues, para evitar que haya... Y explícitamente, como decía Jaime, los políticamente expuestos son aquellos que tuvieron un cargo de elección popular directa. Presidente municipal, diputado, senador, gobernador, presidente de la República. Esencialmente son esos. A lo mejor ahora con lo de los jueces también van a ser, pero pues, bueno, ya veremos. ¿Y cuál es lo que pasa? Si yo fui políticamente expuesto, lo que va a pasar es que van a investigar a detalle de dónde vienen mis recursos y si no hay un tema ahí que el banco tenga que cuidar del origen de mi patrimonio. Y si no fui yo el políticamente expuesto, sino que fue un familiar, aplica hasta el segundo grado de consanguinidad. Entonces, lo que hacen es una investigación nada más un poco más detallada para ver si mi patrimonio en realidad no es del que fue políticamente expuesto y el enganche que yo estoy utilizando para pagar la casa en realidad no es mío. Es nada más lo que implica. Sí, o sea, el tema de beneficiarios y prestan nombres para decirlo más abiertamente. El tema de abogados también es... Abogados en el pasado, abogados litigantes. Yo me acuerdo que antes los abogados era como las pólizas jurídicas.
O sea, ni siquiera te dan derecho a platicarlo, ¿no? En el pasado, cuando yo inicié eso hace 13 años, efectivamente era una actividad de riesgo. Todo lo que tenía que ver abogado litigante era un perfil de riesgo y el banco le ponía muchos candados a una autorización para un perfil de cliente como ese. Actualmente ya no lo es. En el tema de construcción es muy curioso, ahorita que comentaban, ustedes están en el medio, lo conocen. Quien construye es un perfil de riesgo para el banco, pero por ejemplo un arquitecto no lo es. Porque el arquitecto, el banco lo ve como es el que proyecta, el que diseña, el que supervisa la obra, el que va llevando la supervisión, pero no es el que asume el riesgo de la construcción. El que asume el riesgo de la construcción es el ingeniero, visto así como muy categóricamente. Claro. En la práctica sabemos que hay arquitectos que construyen, pero el perfil del arquitecto es mejor visto que el perfil de ingeniero, por ejemplo, que construye. Y así en general hay diferentes actividades que tienen como un perfil de más riesgo, de más foco, y que por lo tanto entonces esos clientes, pues bueno, dependiendo de lo que estén buscando, hay que perfilarlos con un banco o en otro, que ya sabemos que un banco trata mejor o peor a ciertos perfiles. Y es que con eso entramos en un tema que creo que es interesante, que es pues, o sea, el acercamiento de un cliente, una precalificación. Normalmente mi proceso seguramente es igual que el tuyo. Llega un cliente, manifiesta un interés, ya lo hemos hablado, cómo determinan sus presupuestos, muchas veces de manera arbitraria. Y cuando hablas con ellos y te dicen, oye, pues a ver, ¿cómo pretendes hacer la compra? Pues una opción es que te digan, tengo el dinero ahí en la cuenta y sé que por eso voy a gastarme 2 millones de pesos. A muchos les llegó un correo de estás preautorizado, invitaciones. pero mucha gente no sabe ni cuánto va a pagar o cuánto... E incluso esas preautorizaciones no son el paso final. Ahí a una calificación oficial y a una ejecución posible de crédito hay muchos pasos. Entonces, normalmente, seguramente es igual tú. Yo hablo con José Manuel y le digo, a ver, José Manuel, tenemos este cliente, la intención o lo que le gusta vale más o menos tanto, queremos ver cuál es su capacidad de crédito y normalmente para mí entiendo qué estás haciendo, pero es un poquito una caja negra, ¿no? ¿Nos podrías platicar así como a grandes rasgos cómo es ese proceso? Sí, con gusto. Esencialmente es esto que tú comentas cuando tú me hablas para contactar a un cliente, o Jaime o cualquier otro asesor. Normalmente este perfilamiento inicial es precisamente tener una entrevista con el cliente, sea telefónica, sea videollamada o sea en persona físicamente, para nosotros o para yo entender cuál es su circunstancia específica. Es lo que comentábamos hace un rato, a qué te dedicas, cómo compruebas ingresos, platícame un poquito sobre las deudas que tienes en este momento, qué estás pagando, qué no estás pagando. Luego a veces los clientes son muy dados a decir, pues traigo unas tarjetas, pero es todo a meses sin intereses. Bueno, está bien, pero si los meses de interés están muy altos, pues ya tenemos un problema. O las tarjetas las pago puntualmente, pues está bien, pero si el porcentaje de uso de la línea de tarjeta es muy alto, si está por encima del 50% de mi límites, yo tengo una tarjeta que tiene un límite de 100 y siempre la traigo en 90,000, aun cuando los pague los 90,000 cada corte, eso es una mala señal para la mayoría de los bancos. Entonces, este perfilamiento inicial... Yo pensaría a lo mejor que dices, oye, pues le estoy pagando al 100, o sea, es un tema como si te estuvieras financiando de ahí, pero ¿no? están asumiendo que tienes ese gasto constante de 90,000 No, que te pesos. estás financiando de ahí, o sea... Sí, así es, exactamente, que ahí te estás financiando porque tus flujos al futuro son inciertos. Entonces, sí es un tema muy importante y en este perfilamiento inicial lo que hacemos es sacar una radiografía. Por eso para nosotros, y hago un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de este perfilamiento, uno de los valores fundamentales de la oficina es la confidencialidad. Por eso somos una oficina pequeña, porque para mí algo súper valioso es la confidencialidad de la información de mis clientes. Claro. Porque son documentos y datos muy sensibles así los es, que se tienen que compartir. Totalmente de acuerdo. De hecho, Entonces, nosotros no nos enteramos de esos datos. No, así ni es. pasan por nosotros. No, nunca. Entonces, precisamente para poder yo perfilarte de la mejor manera, tienes que confesarte conmigo, o tengo que confesarte, o tengo que buscar la forma que me platiques tu situación real financiera. Oye, y una pregunta ahí en ese sentido. ¿La gente en la práctica se va a lo que quiere pagar o a lo que puede pagar? O sea, es decir, Sí, entiendo la pregunta. Digamos que la gran mayoría, y es un error de proceso, ahorita hablamos un poquito de eso, es la gran mayoría, ustedes lo han dicho en otros podcasts, la venta de inmuebles es un tema emocional muy fuerte. Entonces, es un tema de emociones, de sentimientos, de ya me gustó y la quiero. Y muchas veces en esa emoción, en ese la quiero, el cliente se forza a decir, pues es lo que me va a costar. Oye, pero es que estás muy apretado para lo que traes de ingresos o te vas a quedar realmente sin capacidad para otra cosa. No me importa porque ya vi la casa. Nosotros creemos y lo hemos comentado muchas veces en corto con asesores como ustedes y en general, que el proceso correcto debería de ser al revés. Sí. Primero vamos a determinar para qué te alcanza.
vamos a tramitar el crédito y con la carta de crédito en la mano tienes 3 meses para buscar una casa. Y que yo les digo que es como traer el cheque. Exacto. O sea, Es el hasta- proceso es rápido. Es un instrumento de negociación además para ti. No es lo mismo llegar con alguien que te vende el inmueble y decir, me gusta, te ofrezco tanto, ya traigo aquí el crédito, no voy a ver si me prestan. Ya aquí está autorizado a decir, me gustó, te ofrezco tanto, pero déjame ver si me prestan y luego regreso. Así es. No es lo mismo, ¿no? Entonces, regresando al tema de perfilamiento, este acercamiento inicial con el cliente es para, con base en esta información, a qué te dedicas, edad, lo que tienes, lo que debes, etcétera, darte el panorama de máximo las 3 mejores alternativas de hipoteca que puede haber para ti. Y sobre de eso, construir ya un expediente en forma para ser evaluado formalmente. ¿Por qué lo comento de esta manera? El adjetivo o el verbo o la palabra precalificación efectivamente es todo y nada, porque una precalificación de un banco, como estas invitaciones que le llegan a los clientes por correo, efectivamente es una parte del proceso, como decía Juan Pablo hace un momento, porque esa precalificación solamente se basa normalmente en que el banco ya tiene una consulta de buró autorizada por el cliente. ¿Por qué se la autorizó? Pues cuando contrató una tarjeta, ahí le autorizó a consultar cuantas veces quiere el banco su buró de crédito. Y una estimación de su capacidad de pago en base a los flujos de ingresos que se ven en su cuenta. Solamente cómo entra dinero a la cuenta. Yo soy cliente del banco Patito, para no decir ninguno. Y veo que este cliente está metiéndole esta cantidad de dinero al mes a su cuenta en promedio. No sé de dónde viene, pero veo que entra esa cantidad. Y por otro lado veo que su buró trae estos compromisos nada más. Saco diferencias, le alcanza a poner hipoteca de tanto y le invito y digo, tienes un crédito preautorizado hasta por esta cantidad y con una tasa desde... Entonces, normalmente el cliente dice, oye, me están ofreciendo una tasa de 8.95 para un crédito de 3 millones. Sí, pero 8.95 es una tasa que está sujeta a X, Y, Z cosas que... Seguros y mil cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ya cuando armas un expediente en forma es cuando el banco dice, a ver, ahora sí vamos a revisar de dónde viene el dinero. Y resulta que los ingresos que hay en tu cuenta son ventas de fondos de inversión. Una inversión que tienes y que bajas cada mes 100,000 pesos. Y ahí se ve un flujo de 500,000 pesos al mes porque bajaste 5 veces 100,000. Y no te los toman. No te los toman en cuenta. Entonces, a eso se refiere una precalificación normalmente en un banco. Y nosotros en la oficina no somos... no nos gusta precalificar de esa manera a los clientes porque puede dar señales muy confusas. Puede darte la falsa sensación de que tu crédito está listo y vas y pagas un enganche o vas y firmas un contrato de compraventa cuando la realidad del crédito no está listo. ¿Ya te ha pasado alguna? Muchas ocasiones. Muchas ocasiones de que... A mí también. Sí, muchas ocasiones me ha pasado con clientes que llegan con nosotros al final del proceso, de decir, ya es que ya vi con todos y en ningún lado se puede, pero originalmente me habían dicho que sí. Pues a ver, no somos magos, pero vamos a ver qué se puede hacer y en función de eso, pues tratar de entender por dónde sí o por dónde no, decirle de plano no se puede. Y aparte supongo que hay muchos clientes que puedan preparar, ¿no? Sí, claro. O sea, puedan como regularizar ciertas cosas en sus temas de tarjetas y todo para decir, a lo mejor ahorita no puedes, pero con una planeación financiera adecuada, en 6 meses pudieras lograrlo. Justo ¿no? es precisamente el resultado de ese primer perfilamiento, esa primera radiografía, es decir, sí se va a poder, vamos a otra vez explorar por aquí, por acá, o ¿sabes qué? De plano, bájale un poquito tus tarjetas hasta esos niveles y cuando lo tengas así volvemos a revisar porque hay mayor probabilidad de éxito, o si tus ingresos no están documentados porque tu negocio es un negocio informal o un negocio que no mete sus ingresos a su cuenta, que lo maneja en efectivo, pues empieza a meter una cantidad que sea necesaria para justificar la hipoteca que estás buscando, o si eres un empresario que todo se paga a través de la empresa, empieza a autopagar dividendos los siguientes 3 o 4, 5, 6 meses para ver ingresos en tu cuenta, o empieza a timbrar tus nóminas personales como servicios profesionales, de la forma que sea, pero construyamos entonces el ingreso. También me he dado cuenta que los bancos cada vez los he sentido un poco más abiertos, ¿no? O sea... Hay más flexibilidad. Más flexibilidad, o sea, a cuando puedes decir, cuando tú eres dueño de una empresa y eres el representante legal con cierta capacidad de acciones y todo. Sí, así es. O sea, he visto que ya los bancos han abierto un poco más ese abanico, ¿no? Supongo que el granito siempre es el buró, ¿no? ¿O también en eso crees? No, de hecho, no podemos... Digo, el buró es uno de los elementos más importantes, pero no digamos que puede ser el único. Hay quien puede tener un excelente buró. Excelente porque ves puros unos y ves un score de más de 700, pero al final del día, si la revolvencia de la tarjeta, insisto, tienes una línea de 100 y traes 90 constantemente, eso nos va a pegar. La cantidad, o sea, no en cuanto a montos, sino la cantidad de créditos
también afecta, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Hay veces que tienes muchos créditos en tu historial abiertos, bien pagados, o muchas tarjetas vigentes pero con bajo uso. Eso también es una buena señal. A mí me ha tocado que un día me negaron uno porque esta persona tenía muchas consultas. Sí, bueno, esa es la Entonces, otra. ese es un tema. Tenía muchas consultas de buró. solicitudes de Sí. crédito y era un buen perfil, pero yo siento que se emocionó en querer ver opciones. No, Sí. no sé, pero tenía muchas consultas y levantó una Eso bandera es algo roja que tú ahí. debes de cuidar a la hora de... Justo me regreso al tema. Nosotros en la oficina tengo herramientas yo para precalificar al cliente, para consultar buró. SOC tiene herramientas que me permiten precalificar al cliente en ese momento y consulto su buró. Si quiero lo puedo hacer con el consentimiento del cliente. ¿Por qué nosotros en particular no nos gusta hacerlo? Efectivamente porque el cliente pocas veces sabe cuántas veces han consultado su buró. Ya no digamos en la última semana, en el último mes, en el último año. Sí. Entonces, si resulta que al generarle yo esa precalificación es la gota que derrama el vaso, ya echamos a perder el crédito. Entonces, efectivamente, la cantidad de consultas de buró en un cierto periodo de tiempo es un elemento también muy importante para el banco. ¿Cuál es la señal que lee el banco? Anda buscando dinero por todos lados. Así O sea, es. ¿por qué? Anda desesperado. Anda ¿no? desesperado, exactamente. ¿Por qué? Por más que muestres que hay ingreso, pues, ¿por qué te consultaron el buró 15 veces en el mes? Paréntesis también en esto, una recomendación que normalmente le hacemos a los clientes ya después de que cerramos el proceso de la hipoteca, que compraron su casa, que están felices y contentos todos, es sugerimos abiertamente y activamente, uno, que contraten el servicio de alertas buró para que efectivamente ellos puedan identificar cada vez que se consulta su buró de crédito, pero más que ese es muy importante, es el servicio de bloqueo de consultas de buró. Tú puedes contratar el servicio de bloqueo de consultas de buró en la página de buró de crédito, cuesta 90 pesos por 3 meses, si no me equivoco, una cosa es realmente barato y con eso automáticamente nadie puede consultar tu buró. A Nadie. menos de que... Nada más lo vuelves a aprender si ya estás Así buscando es. activamente algo. Exactamente. Ese tip Entonces, está bueno. si tú vas a... dices, yo lo tengo pagado el buró, como si lo pagáramos una tarjeta en la aplicación del banco. Tengo pagado el buró, nadie lo puede consultar. Si yo voy y me acerco y quiero tramitar una tarjeta de crédito, va a decir, hoy no se puede consultar el buró, pero yo lo puedo activar en ese momento en la aplicación de buró de crédito. Ya consultan, lo vuelvo a pagar. Bueno. De esa forma minimizamos efectivamente como clientes, como consumidores, la posibilidad de que estén consultando nuestro buró de manera activa un montón de veces sin que nos demos cuenta. Porque lamentablemente hay pues mala cultura financiera, mala educación financiera en general y muchas veces con la mano en la escritura firmamos una solicitud de una tarjeta de crédito en Costco a la salida que me la ofrecen. La tarjeta de la tienda, sí, le firmo, no pasó, pero autoricé ya la consulta. Ya firmaste, y ahí ¿no? se queda mucho tiempo. Además, ahí también se queda la negativa, ¿no? Ahí se queda la negativa, así es. Y esa te debe de pegar todavía más. No, en el buró no se refleja eso, pero si sí voy la con consulta. Banamex, que es el emisor de la tarjeta de Costco, por ejemplo, dice Banamex, no, pues ya me pediste una tarjeta y te la negué, vamos a rascarle más por qué te la negué. Ajá. Oye, José Manuel, y aprovechando, esto debe de ser una pregunta común o casos comunes. Ya estoy en el buró. Así es. O sea, todo el mundo estamos en el Todos buró. estamos en el buró, sí. Todos estamos en el buró, positiva o negativamente. Negativamente, así es. Estoy negativamente en el buró. Sí. ¿Cómo salgo? ¿O cómo Ok. me convierto en positivo? Ok, bueno, ese es todo un tema y depende efectivamente nosotros siempre les gusta decirlo, a mí me gusta decirlo, depende de qué tan indeleble sea la mancha que hay en tu buró. Hay manchas que se van a quitar con el tiempo y no pasa nada. 7 años, ¿no? Depende del monto. Depende del monto, es el tiempo que dura el registro del buró. Pero más que del monto, también depende del código final que le haya puesto la institución emisora Como la del crédito. quita o algo así. ¿o Exacto. Si tengo códigos de reporte de buró en una cuenta con un banco, con una financiera, con lo que sea, que sean fraude o quitas, esas manchas nunca se quitan. Y en teoría la ley dice que después de ciertos periodos de años, de acuerdo a cierto monto del crédito, se debe de eliminar. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien cae en una situación como esa, normalmente que el banco lo que hace es que vende la cartera. El banco no se queda con eso. Es una tarjeta que no se la pagué. El banco no se queda con esa deuda. La vende a un despacho de cobranza. Y vendiéndola, cediéndole los derechos a un despacho de cobranza, ese despacho ahora es el que me busca a mí y el que me registra la deuda en buró. Ey. Pero esos despachos, como su ganancia es cobrar lo que se pueda, pero cobrar, normalmente nunca borran los registros de buró. Y como si ya pasó el tiempo límite que la ley establece para que se elimine la cuenta negativa de buró y yo como usuario activo le solicito a buró de crédito que me elimine esa cuenta porque ya pasó el tiempo que la ley establece, el buró antes de eliminarla está obligado a consultar con la entidad financiera si está de acuerdo en que se elimine.
Entonces, si ya vendieron la deuda del despacho de cobranza y el buró se revoltea con el despacho de cobranza y le pregunta si está de acuerdo en que se elimine, como la deuda realmente nunca se ha cancelado, el despacho de cobranza puede decir, no, sigue vigente y ahí va otra vez. Y otros 7 años. Y otros 7 años, así es. Okay. Entonces, hay ocasiones en las cuales pues nunca se va a poder quitar. Por eso, muchos servicios que a veces vemos en la calle, en internet, que dicen, te elimino de buró de crédito garantizado, yo guardo mis reservas de eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede suceder? Que también a veces los despachos de cobranza o las empresas de cobranza desaparezcan. Entonces, cuando el buró se voltea a preguntarle si el crédito sigue vigente, nunca le van a contestar. Y si no le contestan o no le contestaron, el buró está obligado a eliminarlos si no le contestan. Entonces pueden correr con esa suerte del cliente. Sí, pero realmente es un volado. Oye, y antes de entrar un poquito como a los productos de hipoteca, Ajá. El otro día hablábamos Juan Pablo y yo de que, bueno, los créditos hipotecarios es una manera de poder hacer accesible para muchas personas la adquisición de una vivienda, Así ¿no? es. Pero también, aunque tú tengas el dinero de contado, aunque tengas el dinero ahí, mucha gente veo que recurre también al tema hipotecario, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ¿qué Como beneficios? inversión. Sí, como inversión. O sea, en este sentido es, ¿cómo ves tú el uso de un tema hipotecario aunque tú tengas el dinero? O sea, como ¿qué ventajas puedes obtener de esto en ese sentido? Básicamente, digo, para mí siempre es un tema también bien interesante el ver la hipoteca no como un instrumento de financiamiento necesario, sino a veces como conveniente, como acertadamente lo están señalando, y específicamente en los inmuebles de inversión, que es, me ha tocado muchos clientes, por ejemplo, referenciados por Juan Pablo, que efectivamente compran como inversión, y es bien conveniente desde mi punto particular de vista, porque tiene varios beneficios. El primero de ellos, el más simple y el más directo, es que tiene deducibilidad fiscal. Entonces ese dinero está dormido, porque ya es una utilidad, una ganancia declarada, grabada, y ya nada más está guardada, pues obviamente el hecho de invertirla en un inmueble, pues tiene ganancias por varias vías, ¿no? La ganancia de las rentas es una, la ganancia de la plusvalía en el mediano y largo plazo es la otra, y la ganancia de deducibilidad fiscal de los intereses es otra más. Entonces, los intereses son deducibles fiscalmente en la declaración anual hasta cierto monto, y no es el 100% de los intereses que pagué, es una fórmula un poco ahí medio complicada que tiene el SAT para calcular, que tiene que ver con la inflación, el valor de dinero en el tiempo, etcétera, pero al fin de cuentas, como el 60-70% de los intereses que pagué en una hipoteca en un año son deducibles en mi declaración anual. Eso me puede ayudar a que tenga un saldo a lo mejor a veces hasta a favor. Entonces, esos son como las ventajas directas así a simple vista. Indirectas, ¿cuáles son de manera adicional? Pensaría yo, o yo opino, es que evidentemente el costo de capital para una empresa es muchísimo más alto que el costo de capital para una hipoteca. Entonces, si yo tengo ya ese dinero, que es una ganancia pura, grabada, pagada, ya, o sea, ya es libre de polvo y paja, me conviene más metérsela nuevamente al negocio para que crezca más que utilizarla como medio de compra de un inmueble. ¿Por qué? Porque la hipoteca al final del día es plazo fijo, tasa fija, y una renta que va a estar creciendo en el tiempo junto con la plusvalía, que puede resultar en el largo plazo en un rendimiento, en un costo real, incluso a veces hasta negativo. Entonces, en realidad es como, pues alguien te está pagando por comprar el inmueble, esa es la verdad. Incluso yo sumaría algo, en este momento hay una coyuntura que ciertas tasas patrimoniales o privadas están incluso por debajo de lo que te pueden dar los CETES. Los CETES, así es. Sí, Digo, claro. Eso no había pasado, bueno, yo no tengo recuerdo de que haya pasado recientemente, todas las tasas ¿no? están así ahorita. O sea, ¿de CETE contra hipotecario? Bueno, las tasas más comerciales tal vez pueden estar un poquito más arriba, pero una hipotecaria, la más baja que te puedas encontrar hoy, puede andar en el 9.20, 9... Pues hoy en día la tasa más baja que podemos encontrar como oferta hipotecaria en México no es patrimonial. Es de hecho un producto abierto, de mercado abierto, que es, se va a decir el nombre del banco, imagino, hay tema. Sí. Es Santander Hipoteca Plus Diamante, ese es el nombre del producto, pero es un crédito arriba de 10 millones de pesos, 10 millones para arriba, con la vinculación a otros productos del banco, me da una tasa de 8.80. Ok. O sea, es... Oye, en pandemia le podías conseguirla en 7.50. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. 8.80. 8.80 en este momento, pero 10 millones para arriba la hipoteca. Y CETES... O sea, estábamos hace 11, 6 meses 11, en 11. 10 sí, Eso está 11, bien cagado. Pero no solamente, ese es como digamos el 1% del mercado de clientes, ¿no? Es el que puede acceder a ese tipo de hipotecas porque esa es la cantidad de inmuebles que se venden en ese mundo, no son muchos. Pero por ejemplo, ahorita en este momento, un banco que vino a romper el mercado este año, de julio para acá, es Banamex, que es un banco que tiene una oferta en este momento, no para compra de inmueble, pero sí para mejora de hipoteca. Yo ya tengo una hipoteca con otro banco, con el que sea, y si esa hipoteca se la llevo a Banamex para que me la mejore, y mis ingresos son de nómina,
y hago la portabilidad de nómina con Banamex o ya me pagan mi nómina en Banamex, la tasa es 8.95, siempre y cuando el monto del crédito no sea más del 80% del valor de la casa. Okay. Pero eso es para el mercado abierto en general, es para una hipoteca de 1 millón, sí, de 2 millones. No tienes que ser Banamex Premier, nada. No, o sea, 8.95 en este momento es dinero literalmente regalado. Nosotros en este momento tenemos varios clientes que estamos en ese proceso con ellos porque literalmente es conveniente. Y si no tienes ingresos de nómina, la oferta de Banamex para los independientes en este mismo esquema es 9.50, que está muy bien. De todos modos, está por debajo del costo real del dinero que setes. Yo incluso para el tema de inversión, algo que... O sea, a mí me gusta meterme en camisa de 11 varas con las operaciones porque a veces me llegan clientes que quieren invertir y me dicen que tengo 2 millones de pesos. Y para mí sería muy fácil decirle, aquí está el producto, ya te gustó, te lo vendo, nos vemos en 3 días en la notaría. Así es. Yo les digo, me voy a complicar la chamba. No me va a pagar ni un peso el banco, ¿eh? O sea, te estoy haciendo esta recomendación porque honestamente es lo que mejor te puedo asesorar. Toma una hipoteca porque como el producto que estás comprando lo vamos a rentar y siempre y cuando tenga una rentabilidad superior anual al 6%, ese diferencial entre lo que tú vas a recibir de renta y lo que vas a pagar de amortización es mínimo. Y además pasa algo, las hipotecas en México, la gran mayoría de ellas son amortizaciones fijas. Así es. Mientras que las rentas siempre, por lógica, se van actualizando al menos por inflación. Entonces tú cuando adquieres una hipoteca para comprar un inmueble de inversión, tú estás comprando un seguro contra la inflación. Así es. Estás congelando el valor del inmueble en el tiempo. Si viene una inflación, igual en lo demás te puede ir muy mal, pero en la hipoteca ganaste. Ya está, sí, ya. En la hipoteca ganaste. Y además, en el tiempo tú vas a llegar a equilibrio e incluso en un momento vas a superar el ingreso de rentas contra lo que pagas de amortización o de mensualidad de tu crédito. Y cuando tú te traes todos esos flujos a valor presente neto, lo que yo he hecho, ahí tengo un modelito que me ayudó a hacer un amigo actuario. Cuando tú te traes todos esos flujos a valor presente, el valor presente es negativo. ¿Qué significa? Que, o sea, no solo no te costó, sino que te dieron dinero para dinero de la propiedad. Es dinero que te pongo hoy un cheque que no puedes tocar en 20 años y van a ser pesos del 2024 en el 2044, claro. Pero fue dinero gratuito. Así es. Que al inicio no lo sientes. Al inicio no lo sientes. Al inicio hay que desembolsar un poquito, pero también, o sea, si tú compras completamente con tu recurso, yo pongo un ejemplo muy drástico también porque eso entra en el tema de los seguros de vida. Si yo tengo 1 millón de pesos y quiero ir a comprar una casa, y saliendo de la notaría me atropellan, perdón por el ejemplo drástico, pues yo le dejé a mi familia una casa de 1 millón de pesos que todavía la tienen que hacer líquida. Si yo compré esa misma casa con una hipoteca, puse 20%, puse 200,000 pesos y dejé en una cuenta 800,000. Y también me atropellaron. Pues bueno, mi familia tiene una casa de 1 millón de pesos y 800,000 pesos líquidos en una cuenta. La manera de verlo más inmediato y en el tiempo se acentúa. Así es. Y complementando un poquito esto que comentan ambos, por ejemplo, el tema de los inmuebles de inversión, a veces puede parecer que alguien que compra para invertir tiene que ser alguien que tenga un patrimonio ya muy fuerte, muy formado, con una capacidad de ahorro. Y no es así, no necesariamente. Hay productos hipotecarios donde hago un paréntesis y digo, no siempre tasa baja significa crédito barato. Eso es una realidad y hay que revisar finamente con los clientes. Tasa baja no necesariamente significa crédito barato. Y voy a poner un ejemplo. Hay créditos hipotecarios en este momento en México que el modelo de crédito implica un esquema que se llaman pagos programados. Esto quiere decir que la mensualidad del crédito, no la tasa, la mensualidad del crédito va a tener un ajuste cada año. Pero estos ajustes, que son obviamente al alza, son del 1.6, del 2%, del 2.6 en el producto que tiene el incremento más alto de la oferta hipotecaria que hay en este momento. Eso significa que si pago 10,000 pesos hoy, el próximo año voy a pagar 10,260 a partir de la mensualidad 13. Entonces el incremento es menos de lo que nos cuesta una cena de unos tacos un día cualquiera, de una pareja o hasta de una sola persona. Entonces, esos esquemas para inversión yo los recomiendo ampliamente con los clientes que me preguntan para comprar, para invertir, porque se trata de reducir tu salida de flujo, efectivamente. Entonces, vamos a buscar la mensualidad más baja posible que se compense casi en su totalidad con la renta. De esa forma tú ya no sacas dinero. Y esos esquemas te ayudan mucho, porque al final de cuentas la mensualidad sí va a crecer en el tiempo, pero si la mensualidad crece un 1.6% cada año y tu renta crece 5%, le vas a ir ganando de todos modos. Bueno, si eso lo complementamos con otros
otro esquema más de crédito en el cual la tasa puede parecer alta, pero es una tasa que incluye todo el costo del crédito, es decir, incluye los seguros y no tiene ninguna comisión de ningún tipo. Al principio tú ves la tasa y dices, oye, la tasa está cara, pareciera. Pero cuando tú comparas ya el costo del crédito, resulta que acaba siendo más barato que un crédito de tasa baja. ¿Por qué? Porque cada mes una porción mayor del pago mensual amortiza capital más, porque no está pagando parte de esa mensualidad seguros y comisiones. Ya está todo diluido en la tasa de interés. Entonces son esquemas bien convenientes que a simple vista, si tú le dices a alguien, oye, te ofrezco este crédito que tiene tasa, por decir algo, 11.35, dice, 11.35, no, pues es que el banco fulano tal puede conseguir 9. Vamos a revisar número por número, peso por peso, y luego ese escenario va a cambiar más si tú me dices o me aseguras que tienes un plan de pagos anticipados de al menos esta cantidad anual. Ese es un punto muy importante. Hay clientes que pretenden prepagar, hay clientes que pretenden, que dicen, oye, yo no voy a estar los 20 años del crédito pagando, aquí, estoy comprando y en 5 años quiero hacer un cash out, etcétera. Todo eso es parte de la asesoría que les das. Por eso, o sea, hay que comparar muy bien, no solo con la tasa, ¿no? No solamente la tasa es solamente uno de los elementos y obviamente, como decía, puede cambiar radicalmente el escenario si un crédito tiene tasa baja a uno que tiene una tasa más alta. Si empiezas a dar aportaciones de capital, depende de la estructuración interna del crédito. Así es. De qué tanto porcentaje de la mensualidad paga realmente capital y qué tanto paga intereses y accesorios. Entonces, es parte del detalle de la asesoría fina que nosotros les damos a los clientes. Y que, como tú dices hace rato, yo me meto en problemas a veces de a gratis. Pues sí, pues para mí lo más fácil, o para muchos brokers, es venderte el que lo vaya a autorizar más rápido y más fácil, porque así tú vendes, tú compras, yo cobro mi comisión, el asesor inmobiliario cobra la suya y adiós. Pero nosotros, en la visión mía, de mi esposa, del negocio, es el mejor producto para cada cliente. No importa que me tarde más yo en el trabajo, no importa que me cueste más trabajo, porque estamos ayudando a la gente a formar patrimonio. Esa es la mentalidad. No, y lo puedes llevar también a un tema aspiracional de poder acceder a algo más arriba, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, entrando un poquito, a lo mejor, no sé si quieres que tocamos los productos o la situación en León. ¿No? Bueno, la situación en León. ¿Tienes algún dato más o menos de la colocación de créditos en León? ¿De qué tamaño es el mercado hipotecario de León? Sí, con gusto. Y vamos a hablar un poquito a lo mejor me remonto un poquito rápido de historia sin dejar mucho tiempo de esto. Ustedes, insisto, son más jóvenes que yo, pero recordarán que por allá de los 90 en Guanajuato se creó un plan que se llamaba el Plan Guanajuato Siglo XXI, que fue la visión de desarrollo del estado de los siguientes 30 años. Ese plan fue donde se concibió hacer de Guanajuato un polo industrial, un polo automotriz, que tuviera un desarrollo por encima de las industrias tradicionales del estado, que eran la agricultura, el caso aquí de León del cuero calzado, y todo eso es en buena parte una de las causas por las que hoy León es la ciudad que vemos, la quinta ciudad más grande del país, con un dinamismo inmobiliario económico impresionante, y que obviamente eso hace a la ciudad muy atractiva para vivir, para invertir y para tener una buena calidad de vida, como en cualquier gran ciudad, ¿no? Tenemos ahora sí ya no nos falta ninguna tienda departamental, ya hay todas. Ya hay todas. Ya no, y a lo mejor hasta mejor que en algunas de otras ciudades. Sí. Y eso hace a León una ciudad muy atractiva y ha sido muy dinámica. Y en estos 13 años que estamos en este negocio, hemos visto cómo la ciudad ha ido creciendo, cómo los valores de los inmuebles han ido incrementándose, porque la propia demanda así lo ha propiciado y por la propia plusvalía que genera el interés de venir a vivir a la ciudad. Pandemia, ustedes lo recordarán, para todos fue primero un susto muy grande, pero para nosotros, meternos en la industria hipotecaria, lo vimos que fue un año radicalmente bueno, porque fue donde mucha gente se dio cuenta que pagando menos o lo mismo por un inmueble podía tener una calidad infinitamente superior a una ciudad como León, que una ciudad muy grande como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Y ante esta facilidad del home office, del teletrabajo, la gente optó por venirse a vivir a ciudades como esta, y la ciudad ha seguido creciendo. ¿A qué voy? Es un mercado dinámico, movido, creciente. Traigo aquí unos datos rápidos, que es el valor de la colocación de hipotecaria en la ciudad, en el estado de Guanajuato, de enero a septiembre de este año 2024. Y la colocación de hipotecas en Guanajuato en estos meses de este año 24 vale aproximadamente 1,420 millones de pesos. Es el valor del mercado hipotecario del estado de Guanajuato. De eso, es el valor hipotecario, del estado de Guanajuato aproximadamente, del estado de Guanajuato. Pero de eso, cerca del 80% es León. O sea, todo lo demás
¿Cuál es la segundo gran movimiento? Es Irapuato. Entre Irapuato y San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende hay menos operaciones que en Irapuato, pero el valor promedio... Más o menos unos 1,000 millones en León. Es más o menos, aproximadamente. Y obviamente, ¿qué representa eso? Aproximadamente el 5% de las hipotecas de todo el país. Entonces, 5% en una ciudad como esta es realmente un Nuestra valor... población no representa ni el 2% nacional. Exactamente, no representa eso. Hay un gran dinamismo en la ciudad. Obviamente, la mayor cantidad de crédito que se coloca es para adquisición de vivienda. El segundo gran producto, pero muy lejos. Estamos hablando de que adquisición de vivienda es más del 80%, el 85% de las hipotecas son para comprar una casa. En segundo lugar, pero muy lejos, es el 5% es construcción, que hay una beta de oportunidad. Como la administración. Exacto. Para administración. Sí, el crédito para construir sobre un terreno que ya es mío, o un crédito para comprar y construir terreno al mismo tiempo por administraciones, efectivamente, Jaime. Esa es una gran beta de oportunidad que yo creo que es una gran oportunidad de crédito que poca gente conoce, que se explota poco y es el segundo producto que más se vende, pero insisto, adquisición es el 85% del total, construcción es el 5%. Podemos ahí entrar un poquito, a lo mejor que nos hables de la diferente tipo de productos que hay en el ámbito hipotecario. Sí, con gusto. Obviamente la oferta de productos hipotecarios es muy grande. No tengo el dato en este momento, pero hasta hace poco recuerdo que eran más de 200 combinaciones posibles entre producto, plazo, enganche. O sea, una cosa... Sí, el universo es muy amplio. Pero sí, hablando por destinos de la hipoteca, esencialmente son, podemos decir, 4. Adquisición de vivienda en todas sus modalidades, que incluye la adquisición de un crédito bancario tradicional, pero también los cofinanciamientos con instituciones como Infonavit o Fobiste, y otros tipos de créditos que tienen vinculación con el Infonavit. Ahorita, si quieren, hablamos de ello. El segundo tipo es precisamente construcción, en sus dos vertientes, que es construcción en un terreno que ya es de mi propiedad, que ya está escriturado a mi favor, o el crédito que existe para comprar terreno y construir de manera simultánea. Así es. Es otra modalidad. El tercer tipo de crédito es el de liquidez como tal. O sea, yo tengo un inmueble que ya es mío, que está libre de gravamen y lo puedo dejar en garantía. El banco me otorga financiamiento sobre ese inmueble que se queda en garantía y esa liquidez que obtengo es de destino libre. Puede ser literalmente para irme a Disneylandia 2 meses o puede ser para metérselo al negocio. Que la tasa es mayor, ¿no? La tasa es mayor, pero mucho más barato que cualquier un financiamiento empresarial, exacto, que la tarjeta de crédito. Y mucho menos complejo. Mucho menos complejo. No, los PYME de verdad sí es un mundo aparte. Así es. Completamente y más complejo. O también, por ejemplo, ese de liquidez sirve para consolidar deudas. Es un punto muy importante. Claro. Muchas veces los clientes traen sus pasivos ya muy altos, traen ya complicaciones en muchos créditos abiertos con muchos pagos de diferentes montos y que a veces es mucho más conveniente financieramente y por salud y paz mental consolido todas las deudas en una sola, dejando el inmueble como garantía y bajo... Y con una tasa muy atractiva. Acabo de firmar un crédito de un cliente que traía entre sus combinaciones casi compromisos de pago por casi de 80, 90 mil pesos al mes, entre tarjetas, un crédito personal, una hipoteca. Juntamos todo, lo consolidamos todo en una sola refinanciamiento de la hipoteca que ya tenía con liquidez adicional y hoy va a pagar 38 mil pesos al mes. A partir de este mes. O sea, un ahorro de casi 50 mil pesos al mes en flujo nada más. Entonces, esa es otra modalidad de crédito, el crédito de liquidez. Y la otra modalidad es la mejora de hipoteca. Y hay un quinto rubro donde agruparía todas las demás, que es compra con remodelación de inmueble, terminación. Hay toda una gama de subproductos que no son muy comerciales, no muy conocidos, pero que existen. Yo tengo una casa y la quiero remodelar, pues le puedo pedir al banco que me preste dinero dejando en garantía la casa. Yo tengo un inmueble de oportunidad de estas zonas que se están gentrificando, por ejemplo, aquí en León, que lo puedo comprar y me prestan para comprarlo y para remodelarlo, porque el banco hace un avalúo proyectado de lo que va a valer el inmueble después de la remodelación. Lo compro, le presento un proyecto de remodelación. Tienes que presentarle el proyecto, así es, me imagino. Sí. Exacto. Okay. Para que el banco... funciona igual cuando compras el terreno y la casa, ¿no? Así es, sobre lo que va a valer. Lo proyectado, ¿no? Exactamente. Entonces, ese producto está interesante. Está muy interesante, exactamente, para zonas que tienen como este renacimiento en muchas partes, ciudades del país. En León, zonas específicas como la Arvide, la Andrade. Bueno, la Arvide creo que no, pero la Andrade, ¿no? La Andrade, Valle del Campestre, todo ese tipo de inmuebles, efectivamente sirve para eso. Y varios subproductos adicionales. Hay productos muy interesantes específicamente desarrollados para vivienda vertical. Los de preventa, ¿no? Hay unos que puedes amarrar la tasa durante un año. Creo que Banamex trae un tema ahí de preventa interesante, ¿no? Así es. Preventa lo tienen 3 bancos en particular. Uno es Banamex, efectivamente,
efectivamente, que lo que hace es que te amarra la tasa por 12 meses, Sí. la tasa de hoy. Otro producto que... ¿Y Otro te ba- aseguras que el cliente no se te va a echar para atrás? Sí. O sea, porque eso pasa un Sí, buen... muchísimo. Claro. En las preventas. Otro más es Santander, que es bajo el mismo esquema, te asegura la tasa por un año. Y otro que es el que es verdaderamente preventa, es el de Scotiabank, en el cual el banco te permite comprar un inmueble que está en proceso de construcción, sin que Como si exista fuera un todavía. línea 3 Con de cierto Infonavit, avance, ¿o ¿no? qué? Con cierto avance. Con cierto avance y solo con ciertas empresas. Es que hay que tener la autorización específica del banco Ajá. para ofertar el producto en ese desarrollo. Sí. Entonces, es un trámite que nosotros podemos ayudarle al desarrollador a hacer también con el banco. Y una vez que lo tenemos, el banco puede prestar el crédito y se formaliza la compra del inmueble, en un caso de un desarrollo vertical, con el 30% de avance de la obra. Fíjate que aquí quisiera, ahorita que me acordé de un punto que a lo mejor luego a veces no se toma en cuenta, que es, ahorita nos estamos fijando mucho en qué tengo que hacer yo para acceder a un crédito hipotecario y vender mi casa, ¿no? Ujú. Pero creo que me gustaría tocar un punto así también interesante de es, yo como vendedor, Como dueño vendedor. como dueño vendedor, Ujú. ¿qué tengo que tener? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener mi vivienda para que pueda ser acreditable un crédito, Muy no? interesante. Porque, digo, hay mucha gente que no sabe que se puede comprar una vivienda con gravamen, Así es. pero ciertos tipos de gravámenes. ¿Qué pasa con las casas que vienen de herencias, que vienen de litigios, la rebeldía, la no rebeldía? Sí, claro. O sea, si también nos puedas dar es, ¿qué necesito yo saber que tiene que tener mi vivienda? Sí. Porque ¿estás tú de acuerdo que hay muchas viviendas que si no se venden con crédito hipotecario no se venden? Sí, ¿no? no. Sí, O no. sea, te reduce el mercado de el manera mercado impresionante. brutal, ¿no? Sí, Entonces claro. también yo como vendedor, o bueno, los asesores que nos están viendo, es ¿qué necesita tener mi vivienda para que pueda ser Sí. candidata, ¿no? Hay un montón de aristas bien interesantes en ese tema. Vamos a tratar de hablar de las que nos acordemos, a las que nos dé Sí, tiempo porque ahorita. también quisiera que tocas el tema de que tenga drenaje, que o sea, todos Sí, esos justo, temas, como ¿eh? servicio. Justo a eso, básicos, sí. ajá. Justo a eso me refería, que son varias aristas en particular. Digamos que... Vámonos si quieres con las cuestiones técnicas de papelería. sí, o no sé. diría las más frecuentes. Ajá. Una de las más frecuentes es sobre todo que sea más de una unidad rentable en términos técnicos para el banco, que haya la forma de que la casa se pueda partir en dos y viva una familia arriba y otra abajo, o una en la mitad de la casa y otra en la mitad de la casa, que tengan entradas independientes. Eso, por más que la casa esté bonita, en buen orden, sea moderna, no va a ser elegible como garantía porque literalmente estás partiendo la vivienda en dos. Ok. Eso no es elegible Ya como no es una garantía. vivienda No. unifamiliar. Así como es, quien dice. exactamente. Otra, primero, empiezo por las más frecuentes. La segunda que nos encontramos con mucha frecuencia, que tenga un local comercial. O sea, es una casa, a lo mejor estas zonas, algo que se me La ocurre. carnicería abajo San Isidro. y la casa arriba. San Isidro, Sí. Mariano Incluye, Escobedo. vámonos a todo. algo más comercial, Brisas del Lago, las Ajá. que están sobre la avenida principal. Ahí. Ok, ¿sí es Brisas del Lago? Sí, sí, sí. Sí, sí, Ok. sí. Eso, por ejemplo, sobre la avenida principal hay muchas casas que arriba vive la familia y abajo la cochera le Rentaron hicieron la local. cochera o en panorama. Así o es. así. Eso no es elegible como garantía. Ok. Entonces, o a veces en zonas viejitas de la ciudad, como ahí si me voy a la Arvide, por ejemplo, me tocaron algunos casos ahí, que hicieron una cortina que en algún momento tuvo un negocio y que ya el negocio ya no existe y la cortina está cerrada y literalmente es una bodega o inclusive esta es una sala de televisión que no tiene acceso directo a la calle porque la cortina está abajo, pero por adentro pues claramente se ve que era otra unidad rentable. Entonces, cuando pasa eso, decimos al cliente, eso no va a pasar como avalúo. Necesitas remodelar esa sección. Cierra esa cortina, ciérrala y que se vea que es una sala, que a lo mejor que no quedó bonita, que está feíta, no importa. Simplemente que no tenga un acceso que parezca que es una cortina, porque eso no es elegible como garantía. Son como las dos primeras más comunes. La tercera más común que nos encontramos con mucha frecuencia y que me has recordado un podcast de ustedes que decían que no te conviene ser el más rico de la cuadra. Ujú. El coeficiente de uso del terreno que esté al límite. Es decir, que la propiedad le dio por ocupar todo el terreno. No me ha tocado un caso así, Sí, fíjate. no, Sí yo te da, o sea, varios, sí. En el que ocuparon de plano hasta el último metro cuadrado de terreno para construir, que no quedó jardín, que no quedó nada. Que y le muchas aventaron veces para hasta arriba. eso deriva en que no tengan una terminación de obra. Así es. No, seguramente pues, no sí. la tienen y esto la aventaron Sí, después. cabrón, exacto. o sea. Aquí no es elegible porque obviamente el evaluador, el perito se rige por el tema de los lineamientos de desarrollo urbano y hay un coeficiente de uso de suelo permitido y ahí claramente pues no está, Ok. está excedido. Ese es el otro que es bien Ajá. frecuente. Parece que no, pero es bien frecuente. Ok. Sobre todo en colonias o en fraccionamientos de vivienda media hacia abajo, Ajá. que es muy frecuente que pues compran la Que casa pudiera primero ser y luego eso. la amplían hasta lo más que se pueda. Es muy frecuente eso. Ok.
Lo siguiente, lo comentabas ahorita, Jaime, tú, el tema de las sucesiones testamentarias o del tema de los inmuebles en litigio es el siguiente elemento que es bien frecuente que nos encontremos. Antes yo recuerdo que no había problema, o sea, hace todavía 2 o 3 años había ciertos bancos que te aceptaban el tema de litigios que no fuera por rebeldía. Así es. Pero entiendo que ya esta política ya cambió para todos, ¿no? Está muy, muy cerrado y obviamente tiene que el banco normalmente lo que nos pide en esos casos, porque la respuesta inicial no es que sea no, sino que es sujeto a revisión. Entonces el banco revisa y te pide todos los antecedentes, a veces hasta del juicio y todo eso, para saber exactamente cómo se adjudicó el inmueble a quien hoy lo posee, y en función de eso determina si es elegible como garantía o no. Es medio caja negra, o sea, la respuesta es sí puede ser, pero primero hay que revisar. Cuando nos enfrentamos... caso por caso. Hay una institución bancaria que está muy fuerte ahorita, que no trabaja con franquicias, que no te acepta escrituras de los notarios que ya les quitaron el fiat. Sí. Sin importar la fecha. Sí. O sea, aunque sea una escritura debidamente ingresada en registro público, todo, pero no porque representa un riesgo. Sí, pero los para bancos ellos. no, los bancos sí te la aceptan. Sí. Pero... ya sé qué banco dice sí. O sea, no te las aceptan, ¿no? Ya. Oye, otro... Es el banco de caso, sucesión testamentaria tampoco. Sucesión testamentaria sí, ahí siempre y cuando ya el juicio está terminado, el juicio de sucesión, y que claramente estén ya los beneficiarios designados y adjudicado el testamento. Con su escritura. Con su escritura y todo, sin ningún problema. Hemos tenido varios casos, inclusive tuvimos uno recientemente este año, complejo, en el que eran 5 propietarios, 5 herederos. Sí, le pagas a los 5. Y le pagas a los 5, pero sí se puede. Así es que incluso tú puedes utilizar una hipoteca como una herramienta de certeza jurídica del inmueble que estás adquiriendo. No, pues porque está... O sea, tienes un departamento de riesgos de no sé cuántas personas del banco todo. X que revisan con lupa todo. O sea, si el banco le da miedo esa propiedad porque si le dejas de pagar no la va a querer. Sí, cualquier detalle, si no voy. Si no la quiere, pues tú tampoco la quieres. Hay algo raro ahí atrás. Sí, efectivamente. Ahora, cuando tiene un gravamen... Ok. Tú, o sea, de hecho yo hay clientes que me dicen, yo quiero vender mi casa, liquido el gravamen, yo siempre les digo, no, así es. Porque es mucho más fácil que entre bancos se entienden y es súper rápido. Así es. El proceso lo puedes platicar un poquito, de la carta saldo. Efectivamente. Bueno, más bien, si dices gravámenes también con otras instituciones, ¿y qué pasa cuando tienes un gravamen con alguien, una persona física o moral, ¿no? Exactamente, digamos el agiotista, ¿no? Por llamarlo coloquialmente. Efectivamente, se puede vender sin ningún problema si tengo un gravamen con alguna institución del sistema financiero mexicano. Esa es como la primera acotación. ¿Por qué? Porque por regulación esa institución está obligada a entregarme a mí una carta saldo, que que me diga con pesos y centavos cuánto le debo proyectado a esta fecha. Y con ese documento, el banco que está prestando dinero a quien va a comprar la casa le paga a la institución financiera a quien se le deba sin mayores complicaciones, y en una misma escritura se cancela ese gravamen. Entonces, no hay ningún problema, se puede hacer. Voy un paso más adelante. Con instituciones de crediticias públicas como Infonavit o Foviste, se puede sin ningún problema. Así es. Haré una pequeña acotación. Si es Foviste, sí se puede, pero el proceso sí va a ser doloroso. No, y hay ciertos bancos nada más, ¿no? Hay ciertos bancos, es la otra acotación. O sea, Infonavit todos lo Infonavit compran, todos, pero Foviste creo que es HSBC y... Esencialmente son HSBC, Banamex y Santander, nada más. Nada más, ¿no? Son los que le entran al tema, digamos. Sí. Porque el proceso de cancelación... ¿IMSS también? ¿Perdón? ¿IMSS? IMSS también, porque IMSS te entrega también cartas saldo. Así es. Porque el proceso de cancelación con Foviste es doloroso y es complicado, y es una responsabilidad que se lleva el que vende. Igual que las adquisiciones con Foviste, son complejísimas. Hoy en día son un poco más sencillas de lo que eran antes, pero son complejas. Pero no, IMSS es lo que es un dolor de cabeza. Entonces, con Foviste, el gran problema con Foviste es que no entregan carta saldo. Siempre se paga con captura de pantalla del estado de cuenta de quien vende de la deuda con Foviste. Y entonces el que vende se queda obligado casi pues moralmente a conseguir la carta de cancelación de la hipoteca para que se elimine el gravamen. Y ya me imagino la burocracia para conseguirla. Tengo un caso ahí de un cliente que ya ha sido nuestro cliente varias veces, un doctor, que se llevó cerca de 3 años en conseguir esa carta de cancelación de hipoteca. Y todo ese tiempo pues estuvo en el limbo. Afortunadamente, la propiedad. En el caso de él fue una mejora de hipoteca. La compró con algo combinado con Foviste. Luego le mejoramos la hipoteca. El banco que le compró la hipoteca le pagó a Foviste. Pero el proceso de obtención de la carta de cancelación del gravamen se llevó 3 años. Bueno, yo tengo un cliente que compró una casa por Foviste hace 4 años. Pidió 600 y ya debe como 800. Porque está el salario mínimo, ¿no? Sí, claro. Oye, y otra cosa también que me pasa mucho aquí en León, cuando tienen drenaje. O sea, pues terrenos como Lomas de Comanquilla. Lomas de Comanquilla, yo he vendido, creo que con Banamex. Sí. Pero solamente las que tienen toma de agua
del pozo de Comanjilla. O sea, que tienen como bueno, es que José Manuel no lo comentamos, pero es especialista en agua también. Sí. O sea, Mi experiencia en gobierno fue en temas de agua. ¿qué onda con las fosas sépticas, drenaje y las tomas de agua compartidas? Ese es precisamente como el último espectro de cosas que limitan a veces la posibilidad de vender un inmueble. En todos los bancos no va a haber tema con el tema del drenaje y fosas sépticas. Y prácticamente en todos, con que podamos demostrar que hay fosa séptica, sin problema pasa. Siempre y cuando sea un fraccionamiento que tenga, digamos, una zona habitacional, digamos, ya urbanizada, ya en desarrollo, como tú mencionas, por ejemplo, ahorita Comanjilla, no hay tema porque realmente, pues, Comanjilla ya no es una zona campestre, no está pegado a la ciudad, no hay problema con eso. Si nos vamos a cosas más como, no sé, algo más alejado, más... Vergel de la Sierra. Vergel de la Sierra, por ejemplo, exacto. Ahí sí, para que veas, no. Porque obviamente la comercialización de esos inmuebles es complicada. El banco se lo toma como garantía. No va a pasar tan fácilmente venderla. Ni para construir, ni nada. Entonces, no que no se pueda, se complica. Entonces, el drenaje sí es importante, pero es más importante, creo yo, el tema de agua. Ese sí es más importante, porque hay algunos bancos en particular, para no herir susceptibilidades, no voy a decir quién, en el que de plano, si no demostramos fehacientemente que hay un servicio de agua constante, permanente y consistente, no va a ser elegible como garantía. Y no tiene que ser el de Zapal en el caso de León específicamente, porque, por ejemplo, la Campiña no tiene tomas de Zapal, ¿no? Ahí te va precisamente, Juan Pablo, lo que iba a comentar. Una opción para demostrar el servicio de agua, obviamente, es el servicio normal público de Zapal con el contrato normal de Zapal. La segunda posibilidad es que sea un pozo propio del fraccionamiento y que el fraccionamiento esté entregando el servicio. Como la Campiña y el Bosque. Como los bosques, como por ejemplo Santa Fe, Piamonte, que tienen un servicio de pozo propio. Hay varios fraccionamientos así en León, no pasa nada. El problema estriba cuando en un banco en particular, aun cuando tengamos ese servicio por el fraccionamiento, el banco se reserva el derecho de que le pruebe el desarrollador que tiene el título de concesión del pozo en orden y vigente. Lo cual en una gran mayoría de ocasiones no es así. Los trámites gubernamentales de agua en la Conagua en particular son una cosa de años y dolores de cabeza, y yo te puedo asegurar que una gran cantidad de quienes prestan el servicio de manera natural, normal en los fraccionamientos aquí en León y en cualquier ciudad del país, es muy probable que el título de concesión no lo tengan vigente, es decir, que ya el título esté caducado, que tengan la posibilidad de renovarlo porque así se los permite la ley, pero que no lo hayan hecho o que esté en proceso de hacerlo, pero es un trámite que empezó hace 3 años y todavía no concluye. Y hay otra cosa que hace poquito yo traía una vivienda que cumplía todo eso, pero le pusieron el techo de paja. Como no de paja, de palma, güey. Pero tenía todo, güey. Era una casa con todo. Como una palapa, como palapa de playa. Y entonces hay ciertas cuestiones también, o sea, en las cocinas, en los baños, en el techo, en el piso, que debe de cumplir una casa para este sentido, ¿no? Digamos que los preceptos básicos del avalúo son que la casa sea habitable. ¿Y cómo lo entienden como habitabilidad? Que esté cerrada totalmente, que o sea, no haya posibilidad de entrar desde el exterior hacia la casa, a menos de que force la cerradura, que rompas una ventana, claro. Que tenga, bien importante, tarja en la cocina. O sea, puede tener... Puede no tener estufa, puede no tener cajones, nada. Puede tener los superclosets de madera, de teca, de la que tú quieras, pero si no tiene la tarja en la cocina, no pasa. Es chistoso de repente ir a ciertos fraccionamientos de nivel medio que lo único que te ponen cuando no hay cocina y hay una tarja exacto, ahí en un pedacito. Porque es lo mínimo indispensable para que sea evaluado. Y que tenga muebles de baño. Puede no tener closet, lavabo pueden no tener puertas las recámaras, pueden no tener closets, pueden no piso, tener... ¿no? Piso puede ser de cemento tiene pulido. Ser firme, ¿no? Sí, firme. Con eso. Okay. Con eso es suficiente. Ahora, ¿cuál es el otro tema que nos encontramos con mucha frecuencia? Y ahorita lo mencionabas tú, Jaime, acertadamente. No con mucha frecuencia, pero digamos de los otros casos que nos hemos encontrado varias veces, efectivamente como construcción atípica le llama el banco. O sea, tú puedes ser una super casa, en un super terreno, en una super ubicación, pero si tiene construcción con materiales atípicos, puede ser no elegible como... Me hice una casa de contenedores. Me tuve un caso, exactamente. No, la de adobe que está aquí, ¿no la has visto? Hay una casa de adobe. En Porta Fontana. Que es de adobe. Que es de adobe. Esa propiedad a mí me tocó en algún momento dado, sí, y no fue elegible como garantía. No, es que es construcción bueno, eso podrían aplicar cierto criterio. Sí, al final de cuentas es un sistema constructivo sólido y que puede aguantar el tiempo. Pero pues es una casa de 450 metros de construcción de adobe, ¿no? Estaría padre invitar a este para... Me tocó una vez también ¿Por qué decidió un eso? Cliente que era un crédito de construcción y nunca nos comentó que su proyecto constructivo implicaba precisamente el uso de materiales no convencionales y reciclados, entiéndase contenedores, y no pasó.
Porque el banco dijo, no. O sea, está muy bien el proyecto, el terreno es un super terreno, es una super garantía. Lo que me estás pidiendo es un aforo muy bajo, pero yo no te voy a financiar la construcción de una casa con contenedores. Porque si me quedo con ella, en algún momento dado que no me pagues, ¿quién me la va a comprar? O no, sea, pues hasta te puedes llevar los contenedores. Sí, o sea, te lo podrías llevar muy fácilmente. Exactamente. Entonces, ese es el otro tema. Que puede ser como difícil de vender una casa con crédito hipotecario con esas características. Oye, una cuestión también en el tema de como la tecnología que existe hoy en día, todavía los bancos, veo que, o sea, puedo decir, cuando tú vas a firmar una casa, un contrato hipotecario, firmas 90 hojas, ¿no? Sí, o sea, sí. de ese tema. Sí. O sea, hay cierta tecnología que se empieza a aplicar ya para los créditos hipotecarios, no sé, como temas de inteligencia artificial, todas estas cuestiones. Biométricos. O sea, Supongo que, bueno, hay una cuestión tecnológica, pero sustentada en una cuestión legal que tiene que llevar ciertas cosas, pero... Justo es a lo que ¿Cómo lo empatan ahí? O cómo ves el futuro? Ajá. ¿Tú cómo ves el futuro como del tema de... Digo, ahorita Didi te da una tarjeta de crédito por 25,000 pesos. O sea, ¿cómo ves el futuro del mercado inmobiliario en estas nuevas tendencias que existen? Ok. Efectivamente, hay un tema importante, como tú acabas de comentar, es que el hecho de que la tecnología avanza mucho más rápido que la normatividad, que las leyes, y hay un conflicto ahí muy grande, por ejemplo, en los procesos dentro de los bancos. Pandemia dio un impulso muy grande a la digitalización de la originación de hipotecas en México, como no lo habíamos visto. Eso fue en el 19-20, yo tengo en esto desde el 11. En los 9 años previos nunca vimos un salto tan grande tecnológico como pasó en pandemia. Okay. Entonces, efectivamente hay un proceso que está evolucionando, pero que todavía no llegamos a los niveles que a lo mejor esperaríamos. En el tema de originación en particular, los bancos efectivamente están alimentando sus modelos de evaluación de riesgo con información, con algoritmos que están aprendiendo para tratar de identificar las variables de riesgo que hay en cada cliente y poderte evaluar mejor. Pero, como tal, el crédito hipotecario es el crédito menos rentable para la banca. Por increíble que parezca, es el producto que para el banco en general no porque es un rentable. producto de vinculación, ¿no? Lo que Es quieren muy es que barato. tú tengas una interacción con Una el banco relación con 20 ellos. años. Así es, porque es un producto que demanda mucho capital del banco, porque es un producto que tiene un largo tiempo de maduración. El proceso de originación es largo y costoso, a diferencia de una tarjeta que en 20 minutos puedes salir con ella de la sucursal. Entonces es un crédito que es caro y no es tan rentable para los bancos. Sí, ¿no? Entonces, en virtud de eso, precisamente, el proceso de originación es mucho más detallado y complicado, y donde sí está convergiendo la inteligencia artificial, el uso de algoritmos que evalúan, pero donde la parte humana es todavía muy importante, donde efectivamente el banco confía mucho en su ejecutivo, en el broker, el know your customer, ¿no? El conoce tú a tu cliente y dame fe de que realmente es un cliente que no me va a quedar mal. De hecho, los brokers hoy en día cada vez más tenemos métricas de evaluación de nuestro trabajo en función de cartera vencida. Sí, yo he conocido a varios que les han quitado... Bueno, he conocido a varios evaluadores que les han quitado la licencia. Sí, por inflar los costos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, los brokers, por ejemplo, ya no están pensando a medir, como te digo, desempeño en función de que si yo le llevé clientes al banco, pero los clientes están cayendo en mora, el banco se voltea y me dice, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué me estás trayendo como negocio? Entonces, cada vez sí hay más ese uso de estas herramientas, pero no todavía como que en algún momento vaya a ser automatizado, no por lo pronto. ¿En qué sí está mejorando los procesos de tecnología aplicada en la originación de hipotecas? En los procesos, por ejemplo, de la solicitud de crédito. Okay. Y voy a hablar un caso muy específico que es del gran hito este año en la industria hipotecaria en México, que es HSBC, que HSBC de principios de este mes o del mes pasado, no el mes pasado, a mediados del mes pasado, es posible originar ya un crédito en HSBC con firmas digitales del cliente. Como las firmas la aplicación de Dropbox FAD, Sign. Sí, o DocuSign. DocuSign, exactamente, en el cual yo como broker entro al sistema del banco, capturo la solicitud, los datos, le corremos buró, el cliente autoriza su buró y luego es posible originar la solicitud de crédito para el cliente, que se le envía efectivamente a través de estas herramientas como DocuSign. Él firma digitalmente, la regresa y ya. Ya no es necesario imprimir, llevar, pero es el único banco que ha dado ese paso. Ahora, hasta supongo ahorita. que debe de haber un proceso de biométricos de autenticación. Pero que ya eso es sean, ¿no? en el momento de la originación del crédito como tal a la hora de celebrar la escritura. Sí, y también al momento de firmar, por ejemplo, el cliente tiene que validar ciertos datos, tiene que dar... Bueno, tienes lectura sí. de iris en algunos casos, reconocimiento facial, este tipo de cosas. Facial. Pero ya en HSBC, desde mediados del mes pasado, esa es la gran innovación de este año del banco, que es posible originar una hipoteca, ahora sí que como dicen, contactless, ¿no? Sin que el cliente yo lo vea físicamente para que me firme. Que fíjate que, digo, ya se nos está yendo el tiempo, pero estaría muy interesante tener una, o sea,
Ahorita ya llevamos como una hora 15, una hora 20. Este tema da para 3 horas. Pero estaría interesante, o sea, a lo mejor si vamos haciendo un cierre ahorita, y generar otro episodio, si estuvieras de acuerdo, un poquito más con los productos, ya como más técnico, ¿no? Porque sí siento que está como... No, definitivamente hay mucho que hablar, hay que hablar también un poquito de las tendencias. ¿Sí? Yo nada más así como conclusión sí quisiera preguntarte algo, porque es algo que a mí me pasa mucho con los clientes. El cliente te dice, pues ya le gustó la casa, cosa que ya hemos hablado, ya está ahí. Ya empezamos el proceso de calificación de crédito. Le llega el crédito y dice... la tasa es del 10.5. No me dieron la del 9.2. No es la que quería. Y escuché en las noticias que va a haber una revisión del Banco de México y van a bajar las tasas. ¿Quién sabe qué? ¿Qué convendrá más? ¿Esperarte a esa baja de tasa? Digo, probablemente habrá que meternos a detalle a analizarlo, pero ¿qué será más eficiente financieramente? ¿Esperarte a una baja de tasas y probablemente tomar un castigo de plusvalía porque vas a tener que pagar más caro? Claro. O tomar una tasa más alta hoy, porque pues al final de cuentas existen estos mecanismos de refinanciamiento y todo. Y aunque no lo hagas, tomar un precio de oportunidad puede ser más eficiente rentable financieramente, ¿no? Yo me gustaría plantear la respuesta y con una un poco ambigua en el sentido de decir, depende del lugar donde estemos comprando. Si es un lugar, una ciudad como León, donde hemos visto las plusvalías de los últimos años, lo que han subido. Sí, no, está cañón. Pues comparado con lo que te vas a ahorrar en tasa, vas a salir perdiendo. Porque el año que entra el inmueble, si hoy cuesta 4 millones, el año que entra te va a costar 4,400. Y si la tasa te baja de 10 a 9.50 el año que entra, no compensa la bajada de tasa, esos 400,000. Así de sencillo, no lo compensa. Además de que efectivamente, como tú dices, siempre va a existir la posibilidad de refinanciar cuando las tasas realmente bajen a un nivel interesante. Ahora, desde inicios de este año hay mucho ruido en el mercado diciendo, pues es que las tasas van a empezar a bajar, ya empezaron los recortes. Y yo nada más voy a permitir replicar un comentario de un funcionario de Scotiabank recientemente que comentó lo que decíamos hace un ratito. El producto hipotecario es el producto menos rentable para el banco. No solamente es la tasa, sino es todo lo que le cuesta al banco mantener una hipoteca. Por lo tanto, entonces, la bajada de tasas que empezamos a observar en el Banco de México este año y que va a tener como consecuencia la baja de la tasa de referencia entre los bancos, no se va a reflejar en hipotecas este año y probablemente ni siquiera todavía el que sigue en los primeros meses. Va a tardar un ratito más. ¿Por qué? Porque la tasa tiene que bajar más, tiene que bajar sensiblemente más la tasa de interés interbancaria, la TIE de Banco de México, para que efectivamente el banco le haga sentido bajar la tasa de las hipotecas. Entonces no podemos esperar y es muy probable que la tasa hipotecaria no va a bajar por lo menos en los siguientes 6-8 meses, no va a bajar más que estos potenciales oportunidades de oferta como lo que tiene ahorita Banamex, que es una situación muy particular, pero solamente es para mejoras de hipoteca, no es para adquisición. No podemos esperar una bajada de tasas. Entonces, si un cliente me pregunta, y es pregunta de todos los días, también, oye, ¿no me conviene mejor esperarme? Pues si tú crees que puedes ahorrar como enganche adicional lo que te va a costar más el inmueble de aquí al próximo año, pues sí te conviene esperarte. Porque vas a ahorrar todo ese dinero, vas a pedir menos dinero al banco tal vez y vas a enfrentar una tasa ligeramente más baja, sí te vas a ahorrar unos pesos. Pero si tu capacidad de ahorro no te da para juntar ese enganche adicional que te va a requerir la plusvalía que el inmueble va a ganar dentro de un año, compra ahorita con las tasas de ahorita y refinancia cuando la tasa realmente sea interesante. Y yo me iría más lejos. Si piensas que estás comprando un inmueble que va a costar lo mismo en un año, no, hombre, estás mal. Bueno, a menos que estés muy enamorado de la idea de vivir ahí, ¿no? Pero probablemente no sea la inversión más inteligente. Así es, y depende mucho, por eso lo que decía al principio, del lugar en el que estemos, ¿no? De la oferta que haya de inmuebles similares. Si la oferta es muy grande, pues sí, espérate. Pero si realmente, como sale al mercado el inmueble, se vende y se consume, no. O sea, realmente no va a ser negocio esperarte. Claro. Y a mucha gente le pasó, sobre todo yo me di cuenta con muchos clientes, ¿cuándo empezó la subida de tasas? Empezó a principios del 22, del 23, que empezaron a subir las tasas. Mucha gente aquí, clientes que tenía, decidieron posponer momentáneamente su compra. Y a los 6 meses regresaron espantados de que la casa ya valía no 100,000 más, sino 200, 300,000. Me dijo, no, ya mejor de una vez, porque si no, esto no, ¿a dónde va a parar? Pues ya no me va a alcanzar, voy a tener que cambiar de segmento. Claro. Entonces, en particular, hablando de León, yo diría, sin duda, y a menos de revisar puntualmente el caso, pero la generalidad es compra ahorita y refinancia después. Así es.
Pues vamos terminando sí, y ahorita nos organizamos para una segunda, ¿no? Sí, yo creo que sí vale la pena. Hay mucho de qué hablar al respecto de las hipotecas. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Estuvo súper interesante. Yo tengo 9 hipotecas. Sí. Lo de Manuel lo sabe. Sí, ya sí. no soy sujeto de hipotecas, pero me gusta mucho el tema de las hipotecas. Sí, claro. Es algo que me apasiona y que yo he descubierto que es una gran herramienta de inversión, claro. es una multiplicador de patrimonio. Bien, está toda madre. Exacto. El crédito hay que usarlo a tu favor, es el apalancamiento, es usar el músculo financiero de tus inquilinos para crecer tu patrimonio. Y eso es solo mi perspectiva. También para adquirir una propiedad tienes un mayor alcance, todo. Hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Estuvo súper al revés, ustedes, interesante, encantado por la visita, por la invitación. Yo listo y disponible cuando ustedes quieran. Ahorita nos organizamos para el otro, para hablar un poquito más de los productos, ¿no? Exacto. Sí. Pues buenísimo. Gracias, Jaime. Gracias, Juan Pablo. Gracias.